es que la crisis todavía tiene un legado, y que una de las maneras que se muestra esto es que todavía tenemos muy bajas tasas de y parte de esto debido a la crisis, pero se debe entender como un hecho básico. En segundo lugar, hay que entender que la crisis no sucedió por accidente, no salió de la nada, surgió debido a cosas que han ocurrido en la economía mundial y en el sector financiero anteriormente, que no podemos, de las cuales no nos podemos deshacer fácilmente. Algunas de las características básicas de la economía mundial, particularmente la tendencia de los ahorros, la economía mundial de ser alto y de la propensión a la inversión de ser baja, y un equilibrio muy bajo con las tasas de interés reales, que ha sido una preferencia por los activos de bajo riesgo. Estas características estructurales son los que llevaron al mundo a donde está hoy en día, y se tienen que crear políticas bajo la presuposición de que estas condiciones van a existir durante mucho tiempo y que todavía no hemos creado los cambios estructurales y los cambios de políticas necesarios para lidiar con ellos. Lo segundo que tenemos que considerar es que las opciones monetarias del tipo convencional son probables, entonces nos quedamos con oportunidades limitadas. No queremos enfrentarnos en una desaceleración global, que es muy probable. Entonces tenemos que ver qué hacemos con las políticas de monitoreo para evitar otra desaceleración. Y tenemos que discutir si es que nos tenemos que deshacer del efectivo. Otra opción es llamada el helicóptero, es que le das el dinero a las personas. Yo no sugiero que esa debería ser una solución en particular, pero creo que tenemos que pensar qué haríamos dado donde estamos ahora si tenemos una recesión significativa. Y la tercera área es básicamente reformas estructurales de tipo fundamental. Yo creo que tenemos que ver el rol de la deuda en nuestra economía. Creo que hemos subsidiado la deuda, damos mucho aliento al endeudamiento, necesitamos instrumentos de tipo patrimonio y como tipo de riesgo. Necesitamos considerar cómo alentar la inversión del sector privado, qué tipo de sistema tributario realmente va a alentar la inversión del sector privado, si es un sector que va a crecer fuertemente o si va a ser débil. Y otro hecho es que realmente no hay futuro en la mayoría de nuestras economías para gente poco capacitada. No necesitamos grandes números de personas poco capacitadas. Necesitamos personas incluso para cuidar niños y para hacerse cargo de las personas mayores hace falta mucha capacitación y entrenamiento. Entonces es muy importante operar en cuanto a, teniendo en cuenta el futuro, y estas es algunas de las estrategias que están emergiendo a partir de esta enfermedad. Bueno, estoy asumiendo que se han decidido ciertas cosas en el pasado reciente porque los países han tomado distintas decisiones con respecto a la posición fiscal, con respecto a las reservas de moneda extranjera, acerca de la medida en que el boom de las commodities se ha gastado, se ha ahorrado. Hay un cierto legado que lo que ahora va a determinar cómo van a ir las cosas de ahora en adelante, porque obviamente si se entra en una crisis en una posición muy fuerte o una desaceleración, se tendrá mucha más facilidad de maniobrar que si no se hubiera hecho así, y muchos países tienen mucho más libertad para maniobrar que otros. Pero si tienes libertad de maniobrabilidad y tienes lo que parece una desaceleración temporal, por supuesto, se puede decir, se puede asumir que la política monetaria y tributaria sostendrán el mercado, pero muchos de los cambios que hemos visto ahora no son sólidos, sino estructurales.
Entonces, la desaceleración en China es estructural y su tasa de inversión va a declinar. No es probable que India se convierta en China. Entonces, es un cambio estructural grande. La desaceleración de los países industriales es en parte por la demografía, en parte de la crisis. No parece que se pueda revertir. Entonces, los países desarrollados en promedio están creciendo entre medio 2 tercios. Y entonces los mercados financieros brindan una gran cantidad de crédito a los países emergentes en los últimos años, pero creo que esto ya ha pasado en la medida que algunas personas se han dado cuenta que tienen mucho mercado, muchos bonos de mercados emergentes, bonos corporativos que han triplicado en tamaño en los últimos años, y eso nuevamente se va a revertir, se va a desacelerar. Entonces se trata de un entorno estructuralmente adverso. Entonces mi consejo sería de que hay que tener una gran capacidad de maniobrabilidad y asumir que esto es permanente y no temporal, y hay que apretarse el cinturón. Esto significa que hay un ajuste fiscal que hay que hacer, hay un ajuste económico con respecto en cuanto a la exportación de commodities. Y también se tiene beneficios. Sí, para India, para México la situación de commodities es muy buena, pero muchos países son exportadores de commodities, para ellos se va a complicar. Y hay implicaciones profundas, fiscales, monetarias, etc. Desde el punto de vista de exportación de commodities, y no aplica para todos los países, para muchos se ha tenido un boom que espero haya sido aprovechado beneficiosamente, pero ahora hay que pensar en la siguiente etapa del crecimiento de la economía, que probablemente no sea basada en las commodities. Entonces habrá que ajustar recursos de una industria a otra. Significa flexibilidad en cuanto a los precios relativos, significa inversión, y el gobierno tiene que permitir que esto suceda con un mercado flexible, porque siempre se necesita fuerza laboral bien capacitada. Pero estos ajustes en la economía tienen que permitirse que ocurran. Eso es crucial. Y el tercer punto o subpunto en lo que se puede hacer, los fundamentos del crecimiento. El crecimiento se ha estado desacelerando las economías desarrolladas durante muchos años ya, y creo que hay nuevas rondas de reformas estructurales requeridas en muchos países. La corrupción y la gobernanza son efectos esenciales que tienen que mejorarse en muchos países. También la infraestructura, la educación, los mercados, las funciones de mercado, también las bases científicas y tecnológicas tienen que mejorar. Estas son áreas donde se necesita acción por parte del gobierno y del sector privado. Cambios a largo plazo. Muchos países afortunadamente tienen grandes oportunidades de crecimiento porque todavía son relativamente pobres, pero ponerse al día en ese crecimiento es muy arduo, y me parece que los cambios necesarios son estructurales, semipermanentes, y esto nos brinque a los rudimentos de una buena economía, de una buena política económica, y el enfoque de muchos países. No quiero hablar de países individuales, es reaprender lo que han aprendido hace 10 o 20 años atrás. Por ejemplo, en la crisis de deuda de América Latina. Y reformar, actualizar y asumir que este va a ser un entorno más difícil que lo que han sido los altos precios de las commodities y los fáciles préstamos. En primer lugar, diría que son muy sabios al haber estudiado economía, porque es una buena disciplina, incluso si es imperfecta.
proporciona una buena disciplina en gran medida, hasta donde puedo ver alrededor del mundo. Es probable o es más probable que los estudiantes de economía obtengan empleo más que otras especialidades, siempre que se tenga una disciplina rigurosa, un buen entendimiento de la economía y también algunas habilidades propias, porque es una ciencia social. Y entonces creo que la economía es una buena materia que he estudiado. Lo segundo que les aconsejaría es, digamos, es decir, que este es un mundo globalizado ahora, que es muy distinto al que viví en mi niñez y mi juventud hace algunas décadas. Pero se espera que la gente trabaje en diversas partes del mundo y que tenga carreras interesantes. Incluso si quieres pasar el resto de tu vida o gran parte de tu vida en tu país, es bueno e importante trabajar en distintos lugares, porque se aprende muchísimo. Entonces aliento a los jóvenes a que estudien fuera o que trabajen fuera en algún punto para obtener una experiencia más amplia. Y por supuesto yo diría que si quieres hacer esto, ya tienes uno de los idiomas del mundo si hablas español, pero sería una buena idea ser completamente fluido en inglés y luego intentar hacer cosas así que se puede en alguna otra parte también, tal vez en alguna otra parte de Latinoamérica o incluso más allá de Latinoamérica. Entonces observa globalmente, piensa en forma global. Hay muchos negocios, muchas organizaciones que van a convertirse en organizaciones y negocios globales. Y esto va a ser también cierto para los negocios peruanos exitosos. Entonces lo clave es pensar en forma global y finalmente lo que diría es intenten, si van a interesarse en el mundo académico, creo que esa es una cosa muy excitante que hacer, y esa es una de las cosas con respecto a la crisis, es que ha revelado muchas cosas que no entendemos bien, y me he convencido de que realmente no se entendía cómo es que el mundo, la economía mundial interactúa, y que necesita ser mucho más simple y que ha sido inadecuada y que tenemos que investigar muchísimo y pensar o concebir cómo es que funciona o debería funcionar la economía mundial. Y esa es una tremenda oportunidad intelectual si estás tratando de estar en el mundo de la academia dentro del campo de la economía. Entonces, para una persona joven y brillante, creo y que tiene un título de una institución prestigiosa, creo que hay muchísimas oportunidades.